¿Cómo podemos presentar a Jesús al mundo para que lo acepte como su Salvador? Nadie lo puede hacer si el Espíritu Santo no se lo da. Y nadie lo puede entender si el Espíritu Santo no le abre los oídos. Por eso tenemos muchos feligreses católicos o también no católicos, pero que no saben de verdad cómo encontrar a Dios, Creador. Porque el Dios Creador nos dio cita de encuentro en su Hijo Jesús y no a otro sitio. Ha llamado a todos, no solo a los hombres, sino a todo lo creado, a entrar en Jesucristo para ser salvado. Y quien no quiera entrar, no se salvará. Es el plan del Padre, de Dios Padre. Recapitular todas las cosas en Cristo Jesús. Y ahora cuando alguien está rezando a Dios, diciendo Dios, Dios, eso y eso, Señor, Señor, como se suele decir aquí en España, Señor, Señor, y él le mira mostrándole la cara de Jesús de Nazaret. Mira, allí me encontrarás. Y ese dedo del Padre que nos señala a Jesús, su Hijo, es para todo el universo, todo lo creado, no solo los hombres. Y como San Pablo lo comprendió y nos lo explicó, nos lo enseñó, nos lo sigue enseñando en sus cartas. Este es mi Hijo amado y predilecto, escuchadlo. Nuestra vida cristiana consiste en ese encuentro con Jesús. Y cuando lo encontramos con el que lo envió. Y nos llenamos de su Espíritu Santo y nuestra vida cambia. Eso pasó en el mundo desde el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu de Jesús como lo había prometido. Y se llenaron entendieron quién es Jesús. Y empezaron a mostrar, a presentar a Jesús al mundo. Aquel que matasteis y resucitó es el Salvador, es el Señor. Y quien crea en Él se salvará. Solo la salvación está en Jesucristo muerto y resucitado. Y los apóstoles lo han explicado con toda claridad. Pero nosotros como con corazones embotados, empedernidos, con oídos tapados, se nos habla de Jesús y no escuchamos. Así como es el juego de los demonios. Porque los demonios no quieren que nadie escuche el nombre de Jesús. Y si lo es, proviene a escuchar algo que nunca salga de su boca. Porque para que la purificación o la liberación sea total, ese nombre entra en los oídos y sale por la boca. Porque es como atravesar y dando salvación. Pero si escuchas y no proclamas, nada pasa. Por eso es muy importante escuchar la proclamación del nombre de Jesús. Pero es muy importante también proclamarlo tú. Para que justamente es como alguien que está, limpiando su boca, si podemos decirlo. Si ha puesto algo limpiando, ese algo debe salir también, para que la boca sea limpia. Es un ejemplo, es una comparación, pero es que el nombre de Jesús es purificador, sanador, curador. Entra echando de nosotros lo que no sea. Y para que es algo que no sea suyo salga de nosotros, salga bajo el poder de ese nombre por nuestra boca. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4,
versículo 10 a 12. Nos dicen los apóstoles, quede bien claro, es algo claro, no debe, que cada uno lo escuche de manera clara y lo diga claramente, quede claro, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta sano ante vosotros. Él, Jesucristo, es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10 a 12, especialmente 12, no hay otro nombre. ¿Quién se quiera salvar de algo? ¿Quién te salvará? O te sanará, o te curará, o te liberará de tu miedo. Tiene cara y tiene nombre. Se llama Jesús. Entonces hay que pedir a Jesús que te sane de eso. Señor Jesús, sáname de mi miedo. Señor Jesús, sáname de mis instabilidades, inseguridades. Señor Jesús, sáname de mi rabia. Señor Jesús, oh Señor Jesucristo, libérame de mi ira, cólera, enfado. Señor Jesús, llena mi vacío afectivo. Llénalo de tu amor, Jesús, para que me siento lleno de tu amor. Que no necesite ningún amor para sentirme bien. Que tu amor me baste, Señor Jesús. Jesús, Jesús. De las enfermedades, contra los demonios. ¿Quién te va a proteger contra los demonios? Tiene cara y tiene nombre. Eres Señor Jesús. Señor Jesús. Eso hay que proclamarlo hasta los confines de la tierra. Que todo el mundo sepa que no solo fue creado, que hay un Dios creador, que sí que hay, pero nos salva en Jesús. Nuestra salvación está en Jesús. Está en Jesús. Y el poder de escuchar y de proclamar. Filipenses 2, 5 a 11, especialmente 9 a 11, nos dice la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. Toda es toda. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en el abismo. Los demonios, los que están en el abismo, no quieren arrodillarse. Por eso nos cierran la boca. Mientras el cielo desea que proclamemos ese nombre, porque arrodillándose ante el Cordero de Dios es su honor, es su alegría. Los demonios no quieren. Mientras una persona realmente creyente dice Jesucristo es Señor, pasa algo en el mundo. Y el abismo se arrodilla, es decir, pierde poder en esa persona y en muchas otras. Pero resulta que hay pocas bocas para proclamarlo. Porque los demonios se han apoderado de muchas bocas.
Y la consecuencia de esa proclamación, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre recibe gloria cuando proclamamos el señorío de su Hijo. Jesucristo es Señor significa que nadie es más fuerte que Él, es como el Señor de los ejércitos. Es reconocer que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero, como justamente el que es, era y será, que no tiene fin ni comienzo, ni Dios eterno. Jesús es Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, y nadie gobierna a Jesús. Es el Rey del mundo, es el Rey del universo. Si entonces tú tienes fe en Jesús, Jesús vive en ti y tú en Él. No tienes que temer a nadie, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, como San Pablo nos ha ido enseñando. El vivir con Jesús nos libera de todo eso. ¿Y por dónde pasa esa liberación? Por nuestra boca, que proclama su nombre. Y mucha gente suele solo decir: es que el Señor, el Señor, el Señor, y nada más y nada menos. Pero están repitiendo lo de los Salmos, lo del Antiguo Testamento, sí que tiene valor también. Proclamando el Señor de la creación, que merece todos los honores. Pero ¿cómo ese honor, ese poder te alcanzará si no hay la carne de Jesús? Como lo he ido diciendo, es como decir, hablar de la riqueza de un país o de una persona. Tú no tienes ninguna relación con esa persona. No podemos negar que tal país sea rica, pero si no eres el ciudadano de ese país, no te aprovecha ni nada. Que nosotros también, para poder aprovechar de la grandeza del Señor, Dios Todopoderoso y Creador, tenemos que entrar donde nos citó, en Jesús su Hijo, para ser justamente herederos como Él. Eso San Pablo nos lo explica: ser ciudadanos del cielo. La puerta solo es Jesús para entrar allí. Hay muchas casas bonitas o torres en el mundo, pero que no nos pertenecen y en que nunca entraremos. No podemos negar que sean grandes, que sean muy bellos, caros, pero no tenemos nada que ver con ellos. Por eso, cuando se habla de Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. En Juan 14, 6 a 14, hay que tenerlo en serio. Y la puerta que conduce allí es única, no hay dos. Tiene cara, tiene nombre, se llama Jesús. Quien quiera entrar en el cielo, que pase por Jesús o no entrará. ¿Y cuál es el secreto de realmente sembrar esa vida nueva que el Padre nos dio? Es justamente proclamando su señorío. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. ¿Cuántas veces lo dijiste en tu vida? Hay que aumentar las veces de proclamar ese señorío. Sobre todo que por ahí pasa nuestra salvación y la gloria del Padre. Nos lo dice San Pablo en Romanos 10, 9 a 17. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor, Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Por los labios se profesa para alcanzar la salvación. Si realmente
esa proclamación. ¿Cuántas personas saben cuánto es importante, necesaria? Jesús es Señor. Esa proclamación sencilla y poderosa, lleno de poder. Pero ¿cuánta gente realmente sabe eso? No estoy inventando nada, es algo escrito que cada cual tiene en su Biblia. O puede sacar por internet y leerlo. Pero nadie sabe su grandeza si el Espíritu Santo no se lo descubre, no se lo revela. Sí, es lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 a 3. ¿Sabéis que cuando erais gentiles os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos? Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice: anatema sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, especialmente versículo 3. Nadie, eso es de verdad, es así. ¿Quién puede creer que un hombre es Dios? Si el Espíritu Santo, que lo sabe todo, no se lo descubre. Y es un secreto saber, conocer el señorío de Jesús. Es un misterio escondido. Jesús mismo lo dijo en Lucas 10, cuando rezaba. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Has escondido a los sabios entendidos, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviendo a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Lucas 10, 21 a 24. Que no nos extrañe entonces lo que acabamos de decir, que no se escucha el nombre de Jesús por muchas bocas. Todavía escondido, grandes que puedan parecer, revelando a los pequeños, proclamar el señorío de Jesús. Si alguien realmente hoy en día está proclamando que Jesús es Señor, tendría que dar gracias continuamente al Padre. Y gracias, Padre, por haberme revelado el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por haberme revelado tu nombre, su grandeza, su fuerza. ¿Y qué hacer de ese nombre? Aparte de proclamarlo, hay que poner su vida bajo su señorío. En otras palabras, como lo que está escrito en Filipenses 2, 5 a 11, arrodillarse ante Jesús. Ponerse de rodillas y decir: hágase tu voluntad, Señor Jesús, sobre mí. Dejar de ser rebelde. Uno quiere cumplir sus planes y cuando falla, ya se enfada, deja de rezar. Eso no es de Jesús. Ponerse ante su Señor Jesús es mi pastor,
soy tu oveja, llévame a donde quieras. Estoy en tus manos. Dejar de ser rebelde, sino obediente, ser obediente. Ahora quiero ser, como Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid, vosotros sarmientos. Quiero ser sarmiento, conectado continuamente contigo. Y no querer aprovechar de lo que no venga de ti, ni conduzca a ti. Cualquier cosa que sea. En otras palabras, cumplir lo que San Pablo nos dice justamente en Colosenses 3. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo, y todo es todo, en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que saber realmente hacerlo, aprenderlo. Voy a trabajar en el nombre del Señor Jesús. Voy a viajar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús os saludo. En el nombre del Señor Jesús me despido de vosotros. Adiós. Nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. Cuando 2 o 3 personas están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Como Jesús nos lo dice en Mateo 18, 18 a 20. Hay que llamar a Jesús en tus caminos, tus pasos, pensamientos. Que piense en ti, Jesús, en tu nombre, Señor Jesús. Que ame en ti, solo en ti. No quiero tener ningún amor fuera de ti, Jesús. La vida cambia necesariamente cuando Jesús entra. ¿Por qué? Es el camino, es la vida y es la verdad. Eso justamente nos transforma de alguna manera en lo que San Pablo mismo dice en Gálatas 2:2. No soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vivo en mí, que vive en mí. Es Cristo Jesús que vive en mí. No hay que buscar a Jesús fuera de ti, porque vive en ti, si realmente lo has recibido. Jesús vive en ti. Y si Jesús vive en ti, siendo el Señor de los señores, el Rey de los reyes, no hay que tener miedo. ¿De quién? De los demonios. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el abismo también. Hay que hablar de Jesús y verás cómo huirán de ti. Porque tienen miedo de Jesús y de los suyos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 16 a 20. Estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Nunca Jesús te puede abandonar. Aunque estés pecando, Él verá sobre ti, para que no mueras. Porque si murieras en el pecado, entrarías en el infierno. Y Él te protege, para que el demonio que tú estás sirviendo pecando no te dé golpe mortal, esperando a que te conviertas. Es que su amor no podemos comprenderlo. Por eso nosotros tenemos que llamar a la conversión a todos. A los que están fornicando, que vuelvan. A los que están odiando, que lo dejen. A los tristes, que se llenen del gozo de Jesús. A los desesperados, Jesús es tu esperanza. A los que piensan que han perdido su amor porque se le murió su marido, su novio se fue, Jesús es tu amor. Ama a Jesús y te llenarás de la verdadera vida. Disfrutarás del amor que nunca te abandona, nunca te deja solo, y te llena en todos los ámbitos de la vida. Jesús, ese amor tiene cara y tiene nombre, se llama Jesús. Como San Pablo, entonces, tenemos que proclamar el nombre de Jesús. Que el mundo conozca a Jesús.
Y eso nos permite justamente entrar en la Trinidad. Porque Jesús es la puerta del cielo, en Juan 10:9. Es el que nos presenta a su Padre. Y empezamos a rezar, no solo diciendo Dios, 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 sino Dios Padre. O solo Padre. Porque Jesús dice que no tenemos dos, solo tenemos uno. Nos lo dice en Mateo 23, 1 a 23. Entonces, los que han encontrado a Jesús les presenta a su Padre, porque son también sus hijos. Empiezan a rezar bajo el impulso de su Espíritu Santo, como San Pablo nos lo dice en Gálatas 4, 4 a 8, Romanos 8, 14 a 17, empiezan a rezar bien, como Jesús, diciendo, Abba, Padre, 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 Padre eterno, Padre. Como Jesús rezó en Juan 17, o lo que hemos leído en Lucas 10, 21 a 24. Te doy gracias, Padre. ¿Cuánta gente sabe rezar a Dios llamándole Padre? Poca, de verdad. En el medio de la Iglesia Católica Romana, poca gente sabe rezar amorosamente al Padre. Es una pena, pero es verdad. ¿Por qué eso? Es que, aunque bautizados, confirmados, no han de verdad encontrado a Jesús de verdad. Es que Jesús es mi todo. Como San Pablo, no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. O lo que nos dice en Filipenses 3, diciendo que todo lo ha considerado como basura, después de encontrar a Jesús. En Filipenses 3, a partir del versículo 7. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo. Y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es la hora para nosotros los cristianos de conocer a Jesús o nunca. Es muy importante convertir nuestra boca en proclamadora de Jesús. Señor, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, porque en eso consiste, en Él está la salvación nuestra y del mundo entero. Y los ejemplos de donde San Pablo lo ha ido repitiendo, insistiendo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor? A Jesucristo como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Por Jesús. Jesucristo como Señor. Es la misión de cada cristiano que encontró de verdad a Jesús. Y en otro sitio,
la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, que nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. En esta misma carta, en el capítulo 15, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía y otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 8. El mensaje es Jesucristo, que salva al mundo, que todo el mundo lo oiga y especialmente lo proclame. Y en otro sitio, San Pablo, escribiendo su carta a los colosenses, y todo lo que deparado para realicéis sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo en su nombre. Cristo, cabeza del universo, en el primer capítulo, de 15 a 20. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él, para Él, quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Colosenses 1, 15 a 20, adorando a Jesús. Y lo que buscaba especialmente es en Gálatas 3, y Colosenses también 1, 28. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo lucho denodadamente con su fuerza, que actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 a 29. También en Filipenses 1, ¿qué más da al fin y al cabo, de la manera que sea, con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo? Y yo me alegro y seguiré alegrándome, porque sé que esto será para mí bien, para mi bien, gracias a vuestras oraciones y a la vida del Espíritu de Jesucristo. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. En Gálatas 3, la misión de San Pablo, la fuerza del Espíritu Santo que le había llenado para convertir corazones
destruyendo las divisiones, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos habéis sido bautizados en Cristo? Os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En Gálatas 3, 25 a 29. Si queremos ser salvados, nuestra boca debe proclamar a Jesús, pero dejar también ser purificado por Él. Porque no podemos proclamar a Jesús y insultar a personas salvadas por su sangre. Eso no puede ir juntos. Hay que elegir. Porque Jesús es amor. Proclamando el amor, hay que permanecer en ese mismo amor, hablando a las personas. Hay que morir definitivamente sobre lo que el demonio pueda hacer con nuestra lengua, para que nuestra evangelización o proclamación del nombre de Jesús sea eficaz. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, en la corazón de María, protege.